Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a tocar el tema gozo y protección, pero antes de ello le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre, tú tienes cuidado de nosotros, de cada una de nuestras necesidades, Señor, de cada circunstancia, de cada situación, y en todas ellas, Señor, tú nos das la victoria por medio de Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo, Padre. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, has cuidado de cada uno de nosotros, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. El día de hoy venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, para romper con toda mentira, argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y por ende a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y produzca fruto y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, para iniciar nuestro tema de gozo y protección, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 13 al 15, dice la palabra: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el versículo número 13 nos comienza diciendo: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. A esto nos habla de la importancia de este mensaje. El mensaje del capítulo, realmente desde el capítulo 13 al capítulo 17 del libro del Evangelio de Juan, se trata del último mensaje que Jesús compartió con sus discípulos en la última cena. Y aquí nos lo está diciendo claramente: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Todavía estoy en el mundo, pero ya voy hacia ti. Era su última noche, la última noche que iba a pasar aquí en el mundo antes de ir a la cruz y morir y resucitar para presentarse delante del Padre. Esto le da a este mensaje de Juan, capítulo de 13 al 17, una importancia fundamental, porque significa el último mensaje dado a sus discípulos, y si es el último mensaje, es una especie como de testamento. Y vemos que en los 4 capítulos o 5 capítulos toca temas muy relevantes, y en este capítulo 17 tiene una característica muy especial, que es un capítulo donde los temas son repetidos varias veces. Eso para que queden fijados en la memoria para que quedaran fijados en la memoria de los oyentes, y por consiguiente para que quedaran fijados en la memoria de cada uno de nosotros, que somos los que leemos esta bendita y maravillosa palabra. Ahora, después de esta introducción, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, a pesar de que Él ya no esté con nosotros físicamente hablando, nosotros tenemos suficientes motivos de gozo para vivir, para tener en el mundo mientras nos presentamos delante de Él. La palabra, Cristo, la palabra, es gozo, aunque nos confronte, pero esa confrontación, dice la palabra, que produce posteriormente, después de la corrección, produce frutos apacibles, frutos de paz, frutos de justicia, y por ende frutos de gozo. Recordemos que el reino de Dios es según Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17, nos enseña que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a esto es a lo que la palabra de Dios se está refiriendo en este pasaje.
tenemos motivos suficientes de gozo, primero porque tenemos la palabra y la palabra nos enseña, nos instruye, la palabra nos vivifica, la palabra nos provee, la palabra es vida para cada uno de nosotros, la palabra nos dirige, nos da propósito, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es medicina para nuestros huesos, la palabra también nos da entendimiento, sabiduría para poder enfrentar los problemas de la vida diaria, etcétera. Tal como nos lo enseña la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 versículos 16 y 17, en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y todo el Salmo 119. Entonces, el tener la palabra es para nosotros una fuente de gozo. La palabra es fuente de gozo. Dice en el Salmo 1, en el versículo 2, que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche. Cuando le agarramos el sabor a la palabra, cuando le agarramos el sentido a la palabra, en la medida en la que nosotros nos metemos en la palabra de Dios, ese gozo va a venir a nuestras vidas. De hecho, también el salmista dice que la palabra es a nosotros como miel en nuestra boca. Es decir, es dulce, deliciosa, es sabrosa la palabra, y realmente la palabra nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Esa es parte del gozo, porque dice el Señor, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y mi gozo, cuando Él dice mi gozo, es el gozo de Él, y Él es la palabra. Recordemos que Juan capítulo 1, versículo 1 nos enseña que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y después en el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Por lo tanto, la palabra es Cristo y Cristo en nosotros. Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra de Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el tener a Cristo en nuestro corazón debe ser un motivo de gozo, aunque en algunos momentos sea confrontativo. La palabra de Dios y la presencia de Cristo en nosotros es para bendición, no es para que perdamos el gozo, como en algunos sectores de la cristiandad piensan que el ser cristiano es llevar cargas, pasar desiertos, tener prácticamente vivir en un funeral permanente. No, nuestro Señor resucitó, y el que haya resucitado para nosotros es motivo de gozo, porque no solo es el sello de nuestra fe, sino es la garantía de que vamos a resucitar con Él y vamos a tener vida eterna. Por el otro lado, la palabra en el Salmo 16, versículo 11, nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 10, nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo, tener el gozo de Él en nuestro corazón es una fuente no solo de delicias, sino que además de ello es una fuente de fortaleza. Y tenemos muchos motivos para tener gozo. Primero que nada, somos salvos, íbamos camino al infierno, ahora vamos camino a la eternidad con Cristo, y la salvación no es solo un hecho, no solo es un hecho que sucedió en el pasado cuando nosotros recibimos a Cristo y entrar en la eternidad. La salvación realmente abarca nuestra vida completa desde el momento en el que usted y yo somos salvos hasta la vida eterna, por la eternidad. De hecho, la calidad de la vida que usted y yo tenemos desde el momento en el que reconocemos el señorío de Cristo es la vida eterna. La podemos comenzar a vivir desde la vida terrenal en la medida en la cual nuestro entendimiento va siendo renovado por la palabra de Dios. Entonces, el principal motivo para tener gozo es nuestra salvación.
el hecho de que hemos muerto al pecado, a la vieja naturaleza, a la vieja manera de vivir y tenemos un nuevo destino. Antes nuestro destino era el infierno, ahora nuestro destino es la eternidad con Cristo. En segundo lugar, tenemos otro motivo de gozo, que es nuestra fe. Y nuestra fe es una fe que va en aumento cada día, y que nos lleva a cumplir esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, como dice Efesios 4:18 y Jeremías 29:11. Entonces tenemos un motivo de gozo en nuestra fe, porque nuestra fe nos va llevando de gloria en gloria a una mejor vida en cada día de nuestra vida. Además, tenemos gozo. Otra fuente de gozo es la esperanza de nuestra eternidad con Cristo Jesús. Y otra fuente de gozo es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Somos amados como hijos adoptados, y eso nos da seguridad, valor, aceptación, pertenencia, bendición, prosperidad, abundancia, etcétera. Y aparte de ello, pues obviamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y no solamente de Él hacia nosotros, sino que ese amor nos lleva también a amar a los demás. Y amar a los demás es el primer fruto el fruto del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 5:22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, y derivado del amor tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, humildad, dominio propio, etcétera. O sea, tenemos gozo porque tenemos la esperanza, tenemos primero la salvación, la fe, la esperanza y el amor para vivir una vida en plenitud. Recordemos lo que dijimos hace un ratito, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, y el reino de Dios ya está en nosotros. Desde el momento en el cual nosotros reconocemos el señorío de Cristo, desde ese momento el reino comienza a establecerse en nuestras vidas y se va ampliando en la medida en la que vamos conociendo la palabra de Dios y vamos teniendo comunión con el Espíritu Santo y permitiéndole al Espíritu Santo que nos vaya transformando nuestra vida, usando la palabra de Dios como herramienta, como instrumento para nuestra transformación. Entonces tenemos motivos suficientes de gozo en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo que cada día se está poniendo más complicado, que cada día la maldad se está expandiendo y manifestando de formas que nunca habíamos visto, pero usted y yo tenemos gozo, podemos vivir con gozo en medio de este mundo de maldad, primero por nuestra salvación, segundo por nuestra fe, tercero por nuestra esperanza y cuarto por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los que están perdidos. Y este gozo es fundamental, el mantener ese gozo, el cuidar ese gozo es fundamental para nosotros, para vivir en el mundo en el cual vivimos, y eso es lo que nos dice exactamente Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El hecho de que somos salvos no nos va a quitar de este mundo, vamos a seguir viviendo en este mundo. Tenemos una función que cumplir en este mundo, una función de ser luz, de ser sal, de ser voceros de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Entonces el Señor no nos quita del mundo, sino que nos llena de su gozo para poder afrontar los retos que implica estar en el mundo, y además el Señor ora para que seamos guardados del mal. Y recordemos que Jesús como Dios
ora conforme a la voluntad del Padre, y si oramos conforme a la voluntad del Padre, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, esta petición que Jesús le hace al Padre es una petición que está completada, es decir, nosotros somos guardados del mal, en medio de un mundo que cada día se hunde más en las tinieblas, por la proximidad de los tiempos finales, que es lo que nos anuncia la palabra de Dios, que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no ha llegado a su máxima expresión porque todavía hay algo que lo detiene, y eso que lo detiene somos nosotros, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo en nosotros nos convierte en luz y sal de la tierra, y eso frena la corrupción. Entonces, pero por la misma razón que el Espíritu Santo vive en nosotros, estamos protegidos del mal, estamos guardados del mal. Recordemos lo que dice el Salmo 91, y voy a leer solo algunas partes del Salmo 91, no lo voy a leer totalmente, solo voy a leer la primera parte. Un salmo maravilloso que nos habla de la protección del Señor. Dice en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Notemos, esta protección es maravillosa. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará de una serie de situaciones negativas. Él conforme a la oración que Cristo hizo en Juan 17:14, en Juan 17:13, Él nos librará de todo mal, nos guardará de todo mal. Tenemos esa protección. No solo tenemos gozo en el Señor, sino que tenemos protección para vivir en este mundo que cada día se oscurece más, que cada día la maldad se manifiesta más, pero nosotros tenemos ese gozo y esa protección porque el Señor está con nosotros, y tenemos ese gozo y esa protección en la medida, y la vamos a experimentar en la medida en la cual usted y yo nos metamos en la palabra de Dios y nos metamos en la comunión con el Espíritu Santo. Aunque no nos metiéramos en la palabra, y aunque no tengamos comunión con el Espíritu Santo, estamos guardados del mal, porque fue una oración incondicional que el Señor hizo. Estamos guardados del mal, pero, muchas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y no tenemos comunión con el Espíritu Santo, vamos a tener nuestra mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, y entonces las cosas del mundo sí nos van a causar, aunque estemos protegidos, las cosas del mundo nos van a causar estrés, ansiedad, angustia, etcétera, porque no estamos morando bajo la sombra del Altísimo. Somos salvos, pero no nos estamos cubriendo con la palabra de Dios, no nos estamos cubriendo con la comunión con el Espíritu Santo, y aunque estamos protegidos, muchas veces no vamos a experimentar esa protección porque tenemos nuestra mirada más en las cosas terrenales que en las cosas del Padre, que en las cosas de Dios. Y esto es lo que dice la palabra: yo les he dado tu palabra. La palabra es la base, el fundamento
de nuestra fe, el fundamento de nuestro gozo, el fundamento de la protección que tenemos en Cristo Jesús. Y Él nos ha dado su palabra, por eso tenemos ese gozo cumplido en nosotros, y aunque el mundo nos aborrece porque no somos del mundo, Él nos guarda de todo mal, es lo que dice el versículo 15. Y recordemos que el tener la palabra significa que tenemos salvación, sanidad, que la palabra nos vivifica, nos liberta, nos restaura, nos dirige, nos da propósito, produce fe, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos da entendimiento, nos da sabiduría. Por eso el diablo o la carne o el mundo nos ponen tantos obstáculos para leer la palabra. Nos pone cansancio, nos pone sueño, etcétera, que no nos pone cuando se trata de ver televisión o cuando se trata de diversión. Para eso la carne está dispuesta, pero cuando se trata de las cosas del Espíritu, la carne va a hacer todo lo posible para que no participemos de las cosas del Espíritu. Jesús lo dijo, el Espíritu está dispuesto aunque la carne se oponga. Entonces lo que nosotros ya no vivimos por la carne, para hacerle caso a la carne, vivimos por el Espíritu. Por lo tanto nos tenemos que armar de la fortaleza del Espíritu para vencer todas esas oposiciones de la carne, porque a la carne no le conviene que nosotros conozcamos la palabra y que nosotros meditemos en la palabra y guardemos la palabra. ¿Por qué? Porque el conocer la palabra y obedecerla implica la muerte del yo, la muerte del ego, la muerte de la carne. Por lo tanto, la carne sabe que si nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios, entonces ella tiene que morir. Por lo tanto, nos pone la atracción por la diversión, por el entretenimiento, por un montón de cosas parecidas, para distraernos y evitarnos que nosotros vayamos a la palabra de Dios. De hecho, la industria más poderosa, la industria que produce más dividendos en este tiempo, es la industria de la diversión y del entretenimiento. Los teléfonos celulares, las aplicaciones en los celulares de juegos, aplicaciones como el TikTok y cualquier otra cantidad de cosas que tenemos todo el tiempo en la mano para distraernos, a pesar de que podemos tener en nuestros celulares la Biblia. Tenemos 10, 15, 20 aplicaciones de distracción, y nuestra carne nos va a guiar a esas aplicaciones de distracción en lugar de guiarnos a la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo sí nos guía a la palabra de Dios. Por ello necesitamos la obediencia a la guianza del Espíritu Santo para fortalecernos en la palabra. En Juan 17:14, la palabra de Dios nos da otra razón por la cual necesitamos fortalecernos tanto en la palabra de Dios como en el Espíritu. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Algo que debemos considerar en la vida cristiana es que el mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a rechazar de la misma manera que rechazó a Cristo Jesús, nos va a rechazar a nosotros, y porque nosotros no vivimos para el mundo, nosotros vivimos para Dios, como nos lo enseña Gálatas 1:10. Si vivimos para el mundo, si vivimos para los hombres, entonces somos siervos de los hombres, no somos siervos de Dios. Necesitamos vivir para Dios, y por eso el mundo nos rechaza. ¿Por qué? Primero porque no vivimos para Él, porque somos diferentes a ellos, somos como cartas abiertas de parte de Dios que los confrontan respecto a su pecado. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2, dice: nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es obvio que la gente ve en nosotros algo diferente.
Primero porque tenemos un diferente espíritu, ya no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. En segundo lugar, porque antes éramos parte del pecado y ahora aborrecemos y nos apartamos del pecado. Antes teníamos conductas que eran contrarias a la voluntad de Dios, ahora tenemos conductas que son conforme a la voluntad de Dios, como por ejemplo, ya nuestro lenguaje está exento de malas palabras, ya no tomamos, ya no parrandeamos, ya no hacemos chistes en doble sentido o bromas en doble sentido, etcétera. Todas esas cosas hace que el mundo nos vea totalmente diferentes a ellos, y eso los confronta, porque en el fondo de sus corazones ellos saben que su manera de vivir está mal. Lo que pasa es que no quieren venir a Cristo porque no quieren cambiar esa mala manera de vivir. Pero ellos lo saben. Esto nos lo enseña Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, en el versículo 17 en adelante. Voy a leer desde el 16 al 21. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y póngale atención a esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, no quieren cambiar, y nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, ellos, así como aborrecen a Cristo, también nos aborrecen a nosotros, porque somos parte de esa luz que ellos no quieren ver, que ellos no quieren recibir, porque no quieren que sus obras sean reprendidas, no quieren cambiar de su mala manera de vivir. Y el mundo nos aborrece porque no participamos de sus planes, ni hacemos lo que ellos quisieran que nosotros hiciéramos. Nuestro diseño en Dios es ser diferentes a ellos, para que ellos se conviertan a nosotros, no convertirnos nosotros a ellos, como dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y esto es muy importante el día de hoy, y le voy a explicar por qué. Solo leo el versículo. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Notemos, dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El problema que estamos teniendo el día de hoy es que en algunos sectores de la cristiandad, en lugar de que la gente se vuelva a nosotros nos estamos haciendo como ellos. Estamos usando el lenguaje de ellos en lugar de usar el lenguaje bíblico. Estamos siendo condescendientes de alguna manera con el pecado. Estamos evitando hablar de temas conflictivos como es el pecado, el arrepentimiento, el infierno, la obediencia, la santidad, porque la gente se puede ofender y porque la gente se puede ir de nuestras iglesias, etcétera. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en no caer en eso de volvernos al mundo. Es el mundo el que se tiene que convertir a nosotros, no el proceso que en algunos lados se está viviendo el día de hoy de hacerse como el mundo. Y esto obedece a lo que la palabra de Dios nos dice que va a pasar en los últimos tiempos. En segunda de Timoteo, en el capítulo número 4, dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
Pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el tiempo final, en el que ya estamos cerca de los tiempos finales, la palabra de Dios nos dice que van a haber muchos que se van a desviar hacia las concupiscencias del mundo, hacia ser como el mundo, con el pretexto del nombre de Dios. Pero citar el nombre de Dios o citar algunos versículos bíblicos no significa que sean realmente bíblicos y que estén parados en la sana doctrina. Y le voy a dar un ejemplo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento siempre mencionó a Jehová y siempre tuvo en cuenta a Jehová, pero junto con Jehová invocaba a otros dioses como a Baal, como a Astarot y los dioses de los pueblos cercanos. Entonces Jehová, Dios, no era su único Dios. Ellos tenían otros dioses. Decían creer en Jehová, decían creer en Dios, pero no creían en su palabra, no le creían a Él, y entonces buscaban otros dioses, y eso nos puede estar pasando el día de hoy. Buscamos en el nombre de Dios, el Dios de la codicia, el Dios del placer, el Dios del entretenimiento, el Dios de los deseos de la carne, del materialismo, de los deseos de los ojos. Debemos tener muchísimo cuidado, porque podemos desviar la palabra de Dios para justificar esa búsqueda de esos dioses falsos. Para ello el Señor nos dio la palabra y nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y permanezcamos firmes en la fe. El Señor en el versículo, pasando a Juan, en el capítulo 17, versículo 15, dice: no te pido que los quites del mundo. Nosotros cumplimos para Dios una función especial con respecto a no solo a los hermanos, sino con respecto también al mundo, aunque ellos no lo reconozcan. Como ya mencioné hace un rato, somos la luz y la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Además, somos los que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de Dios y del Señor Jesucristo, como nos lo enseña Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos enseña que somos ministros de la reconciliación, para reconciliar este mundo con Dios, no solo a las personas, sino todas las cosas que hacemos, para que el reino de Dios se vaya estableciendo y vaya creciendo gradualmente. Cada persona que nosotros ganamos para Cristo mediante la evangelización, significa que el reino de los cielos se extiende sobre la tierra. Y recordemos que la oración del Padre nuestro es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aunque el mundo nos rechace, usted y yo somos importantes para el mundo, y el mundo se va a dar cuenta qué tan importantes éramos para ellos el día que la iglesia sea arrebatada y la maldad se multiplique al 100 por 1, y por esa maldad vengan los juicios de Dios que están anunciados en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Entonces el mundo se va a dar cuenta de la importancia que tenía la iglesia. Hoy muchos dicen que por qué el mundo está tan mal si la iglesia cada día somos más. Esto es un proceso que está llevándonos hacia los tiempos finales. Si la iglesia no estuviera el día de hoy, estos tiempos serían aún mucho peores para el mundo, y el mundo lo va a reconocer el día que la iglesia parta con el Señor. Luego ya hablamos de lo que dice Juan capítulo 17, versículo 15, vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 15, la palabra de Dios dice:
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no solo está orando para que nosotros permanezcamos en el mundo, sino que además de ello está orando para que seamos protegidos del maligno. Y eso de varias formas. En primer lugar, el Espíritu Santo está con nosotros, y el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la manifestación del Todopoderoso, y la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y además de ello la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo vino para deshacer todas las obras del maligno. En Romanos capítulo 8, ese pasaje es hermoso, y debe ser un pasaje que lo tengamos siempre en mente en medio de las dificultades, de las pruebas, de los problemas, de las circunstancias contrarias, de los ataques, porque ahí está nuestro sostén. Dice la palabra en Romanos 8, 31 al 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todavía tenemos el versículo Romanos 8, 38 y 39, que es el sello final de esa victoria. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un canto de victoria. Romanos 8, 31 al 39 es un canto de victoria. Nada nos puede separar del amor de Dios. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, esto nos habla de ese guardarnos, de ese estar seguros y de ese estar protegidos por el Padre. Recordemos algo que es importante en esto. Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Si somos los hijos de Dios, ¿quién nos protege? ¿Quién nos guarda? Nuestro Padre. Y nuestro Padre es el Todopoderoso. Es tan poderoso que recordemos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 19, cuando Jesús viene a destruir a las fuerzas del anticristo. Él solo con la espada de su boca, ojo, él solo con la espada de su boca destruirá los ejércitos del anticristo, derrotará al anticristo, al falso profeta y al diablo de un solo. Al punto que bajará un ángel con cadenas para encadenar al diablo durante 1000 años. O sea, eso nos habla del poder que opera a favor de cada uno de nosotros. Muchas veces en medio de las circunstancias negativas tenemos la tendencia a dudar de que Dios está guardándonos, de que Dios está protegiéndonos, y eso no es cierto. Dios está obrando para que esas pruebas, para que esos problemas, para que esas circunstancias difíciles, para que esas circunstancias contrarias obren para bien de nosotros y salgamos de esas cosas más que vencedores por medio de él. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 leemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y recordemos lo que dice también la palabra en Colosenses en el capítulo número 2 versículo número 13 al 15.
dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y oiga esto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué significa despojando a los principados y a las potestades? Los despojó de todo poder, de toda autoridad, los despojó de toda victoria sobre nosotros, de tal manera que nosotros podamos, que en nosotros se cumpla que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. El diablo no tiene poder contra nosotros. El único poder que tiene es el poder de la mentira, si usted y yo se la creemos. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice la verdad acerca de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podemos, acerca de nuestro valor en Cristo Jesús, acerca del cuidado, de la protección del Señor para con nosotros, y nos habla la verdad para que con la verdad podamos destruir todas las mentiras del diablo que tratan de apartarnos del conocimiento de Dios, de la obediencia a la palabra y de la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y una de esas armas importante es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, en el pasaje de la armadura de Dios. Entonces por eso necesitamos, esa es otra de las razones por las cuales necesitamos conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra arma en contra de todas las artimañas del diablo, de todas sus mentiras que buscan crearnos temor, robarnos, matarnos, destruirnos la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús no reprendió al diablo. Jesús lo que hizo fue, con la palabra de Dios, lo derrotó. El diablo decía una cosa y el Señor le decía: escrito está. Y el diablo le decía otra y escrito está. Y el diablo venía con otra y escrito está. Hasta que el diablo se dio cuenta que con Jesús no iba a poder, porque Jesús estaba armado del arma más poderosa, que es la palabra de Dios, para destruir toda mentira del diablo. Nosotros estamos en medio de una batalla entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo. Pero ¿cómo vamos a combatir las mentiras del diablo si no conocemos la verdad de Dios? Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para verdaderamente ser más que vencedores y no permitir que ninguna obra del diablo venga contra nosotros. ¿Y qué producen las obras del diablo? Depresión, ansiedad, estrés, angustia, tristeza, temor, miedo, frustración, agotamiento, opresión, enfermedad, etcétera. Limitaciones, carencias, todas esas cosas son las obras del diablo. Pero ¿cómo vamos a contrarrestar las obras del diablo? Creyendo las obras del diablo nos permean porque creemos sus mentiras. Cuando nosotros estamos armados de la verdad, ya no creemos esas mentiras, combatimos esas mentiras y entonces vivimos en la plenitud de la vida de Dios. Por ello es importante que nosotros realmente seamos personas de la palabra de Dios, que tengamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Y eso es lo que dice la palabra. Dice que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y eso, y todo lo bueno, justo, agradable, de buen nombre, digno de alabanza, etcétera, es la palabra de Dios.
Por el otro lado, dice que nuestras palabras sean de exhortación, de consolación y de edificación. Y lo que es de exhortación, edificación y consolación es la palabra de Dios. Y si la palabra además está en nuestro corazón, es una palabra vivida, una palabra obedecida, una palabra rema, contra la cual el diablo no tiene ningún arma para vencernos. Entonces, tenemos el Señor cumple la oración que hace Jesús en Juan capítulo 17, versículo 15, que nos guarde del mal en medio de un mundo que está en tinieblas. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo estamos guardados del mal? ¿Qué es lo que vimos el día de hoy que nos guarda del mal? Primero que nada, el Espíritu Santo en nosotros. En segundo, que el Señor vino para deshacer las obras del diablo y derrotó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, despojándolos de todo poder y autoridad sobre nosotros. La tercera es que en Cristo Jesús, así como Él venció al diablo y venció a los principados y las potestades, y estamos en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores por medio de Él, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier cosa creada, dice la palabra. En tercer lugar, tenemos la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. En cuarto lugar, tenemos las armas espirituales de las que nos habla 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que es la palabra, el poder del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la alabanza, la oración, la intercesión y otras más. Y finalmente, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos da una promesa hermosa, y la palabra de Dios dice que no nos va a sobrevenir ninguna tentación, problema, circunstancia, prueba o cuestión negativa que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación o la prueba o el problema nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, estamos total y completamente protegidos contra las obras del maligno. Pero usted y yo tenemos una parte que hacer. Dios ya hizo por medio de Cristo su parte. Usted y yo necesitamos apropiarnos de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y eso lo hacemos cuando vamos a la palabra y conocemos lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos en Cristo Jesús. Y si hacemos eso, vamos a estar libres de las acechanzas del diablo cada vez en mayor medida. Cada vez en mayor medida el diablo va a perder terreno en nuestra carne corrupta para podernos hacer daño. La forma de matar la carne es a través del conocimiento de la palabra de Dios y de la obediencia por el Espíritu Santo a esa palabra. Y que en la medida en la que morimos a la carne, en esa medida le vamos quitando poder al diablo. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y que Él crezca quiere decir que Cristo crezca en mí, y Cristo es la palabra, por lo tanto que la palabra crezca en mí. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con el tema el día de hoy. Espero que haya sido de edificación, de bendición, de exhortación y de consolación. Y les recuerdo que todos los martes a las 7 de la noche tenemos este discipulado, así que desde ya lo esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Muchas gracias por conectarse, y vamos a terminar este tiempo en oración. Si usted me quisiera acompañar, se lo agradecería. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por este tiempo que nos has permitido, Señor, en tu palabra, por este tiempo, Señor, en el cual nos has recordado
que tenemos suficientes motivos para vivir en gozo, Señor, porque tú estás en nosotros, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y nosotros vivimos en tu presencia permanentemente, porque tú no nos dejas ni nos desamparas, tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, de tal manera que podemos experimentar gozo todo el tiempo, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y no solamente ello, sino delicia, Señor, a tu diestra para siempre. Y tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Y gracias porque además de ello, tú, Señor, has hecho la provisión de muchas cosas para que podamos estar total y completamente protegidos, Señor, en ti. Gracias, Padre, por todas esas armas que nos has dado en tu palabra, Señor, para vivir en una vida de gozo y de protección. Señor, danos hambre y sed de ti y de tu palabra, Señor, y que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que pongamos tu palabra por obra, Señor, de tal manera que obedeciendo tu palabra tengamos vida plena, vida abundante, como nos lo enseña tu palabra en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, y en Mateo capítulo 6, versículo 33, Señor. Que busquemos tu reino y tu justicia, Señor, porque tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que se han conectado a esta enseñanza, Padre, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de ellos, Señor, los sane, los restaure, los liberte, los afirme, los fortalezca y los establezca en ti, Señor, perfeccionándonos a cada uno de nosotros cada día para llegar a ser esa novia gloriosa, santa y sin mancha que tú, Señor, estás preparando para tu Hijo, para las próximas bodas del Cordero, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo nuestra cita el próximo martes a las 7 de la noche en esta misma página de Iglesia Cristiana Sion. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y les mando un abrazo. Que tengan una feliz noche. Bendiciones.